todos ustedes. Me alegro nuevamente poder saludarlos, poder compartir, ¿verdad? Las experiencias, los conocimientos, ¿verdad? Que poco a poco he ido adquiriendo durante mi existencia. Vamos a continuar. Con la presentación que habíamos iniciado el día de ayer, ¿no? Habíamos visto los primeros dos. Todos nacimos libres e iguales. El primero. El segundo era prohibir la discriminación racial o religiosa de los derechos humanos, a los cuales todos los seres humanos de la tierra tenemos derecho. El tercero es que todas las personas tienen derecho a la vida. Pero, ya ven, todos tenemos derecho a la vida, pero el día domingo, como que fue, ahí en un enfrentamiento, no está muy claro entre quiénes contra quiénes, murieron dos personas, ¿verdad? Aparentemente de partidos políticos con gente de un partido político con gente de protección para personalidades importantes, una gente de protección para personalidades importantes, un PPI, que es lo que significa. Entonces, vemos nosotros que eso todavía se sigue violando. Aquí, durante la guerra, murieron más de 80,000 personas. Se les quitó la vida, pues. Se les quitó el derecho a vivir. Y eso es lo que oficialmente se ha reconocido. Y se habla de más de 15,000 desaparecidos. Y si a estas alturas, después de 30 años, no han aparecido, ¿qué es lo que uno puede pensar? Que esos 15,000 desaparecidos son parte de los que también fallecieron en la guerra. Entonces estaríamos hablando de 85 aceptados oficialmente que perecieron, más 15,000 desaparecidos. Estamos hablando de más de 100,000, ¿verdad? Más de 100,000 personas que perdieron su vida durante el conflicto armado que recién ha pasado en nuestro país. Entonces, los gobiernos tienen que velar por eso, ¿verdad? Porque se respete la vida de todas las personas. Pero aquí hasta la fecha no se ha estado cumpliendo. Eso viene desde siempre que existe la República, o sea, desde la independencia de nuestra patria, ¿verdad? Que no ha habido gobierno que le importe la vida de las personas. Cuidan muy bien a la vida de las personas que tienen posibilidades económicas, pero para los que no tienen, o los del común de la población, eso no importa, ¿verdad? Y si no, miren, pues, el problema que todavía sigue existiendo, no ha desaparecido completamente, el problema de los asesinatos realizados por las maras. Y que yo creo que a estas alturas ya están otras organizaciones aprovechándose de la lucha contra las maras para también cometer asesinatos, ¿verdad? Bien, entonces, este sería el tercer derecho humano declarado por la ONU, ¿verdad? Que el Salvador lo suscribió, o sea, lo aceptó y por lo tanto tiene la obligación de cumplir. También se prohíbe la esclavitud. Ayer hablábamos de eso, ¿verdad? Y poníamos ejemplo de una esclavitud, no con látigo y cadena como existió en la segunda etapa del desarrollo de la humanidad. Acuérdense que la primera etapa fue el comunismo primitivo y la segunda etapa fue la época de la esclavitud, donde a los esclavos los sometían en base al látigo y los encadenaban de los pies para que no pudieran escapar. Entonces era una esclavitud. Ahora ya no los esclavizan, ¿ya? Ya no los esclavizan con látigo y cadena, sino que ya lo vimos, los esclavizan a través de la necesidad. Y pusimos el ejemplo de lo que sucede, no en todas por supuesto, pero sí en muchas de estas empresas
que solo vienen acá a producir, pero de ese producto no queda nada acá en El Salvador, sino que se va a las llamadas maquilas, ¿verdad? Teníamos el ejemplo de la mujer embarazada, que ella tiene una hora determinada para poder ir al servicio, pero como el feto va creciendo, le va quitando espacio a la vejiga. Entonces eso hace que la mujer vaya con más frecuencia al servicio, pero eso a las maquilas no les importa. Esa señora tiene que esperar. Y si espera, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que la vejiga comienza a crecer, a llenarse más de orina y a presionar el feto, lo cual puede ocasionar diferentes desconfiguraciones, ¿no? Ya sea físicas u orgánicas. Entonces, pues también hasta ahorita no se ha visto que aquí en el país se prohíba ese tipo de prácticas, ¿verdad? Ya de una esclavitud modernizada, le llamaría yo, ¿verdad? De una esclavitud modernizada, donde el látigo y la cadena pasaron a ser la necesidad de vivir de la gente, de ganar lo suficiente para poder vivir. Profesor, Sí, dime. y que no es la única manera de esclavitud en tiempos modernos, porque hace, si no me equivoco, 2 años, creo que fue 2 años o año y medio, un caso que se dio en San Miguel, por ejemplo, el caso de las piñas, que unas personas habían reclutado a diferentes personas, entre niños, adolescentes, adultos, y los obligaban a vender piñas en las diferentes calles de San Miguel. Sí. No recibían pago por ello, solo dormían entre 2 y 3 horas al día y vivían en un cuarto hacinados todos y los tenían bajo condiciones, tratos y amenazas también en caso si escapaban o denunciaban, y así por mucho tiempo. Entonces, limitada comida. Entonces, eso, bueno, por fortuna, pues hubo alguien que denunció eso, se percató en la calle de esa forma de esclavitud, pues, y al final fueron detenidos los responsables y condenados. Pero eso lo vemos a plena luz del día. Otra forma, los traficantes también de personas que la necesidad, ya sea que por la violencia o por buscar unas mejoras económicas, las personas deciden migrar y resulta que en el camino ya no se vuelve, ¿cómo se llama? Esa ruta ya no se sigue y son presas también de estas redes de mafias. Y que lo someten también a diferentes formas de esclavitud. Nada menos esta mañana, esta madrugada ha sido desarticulada una banda que se dedicaba a esto y curiosamente entre ellos agentes de autoridad de la policía. Uno de ellos se vincula que es el asesor del director de centros penales. Todo eso está en este momento, apenas se está conociendo toda esa información, pero al final a lo que vamos... esta forma de esclavitud no solo viene de los entes privados, sino que también algunas personas ¿cómo se llama? Funcionarios o empleados vinculados a instancias públicas también se ven involucrados. Entonces, tenemos un reto fuerte como país. Cierro participación. Ok, gracias, sí, excelente. Eso es lo último que tú decías, es lo que se le conoce como trata de blancas, ¿verdad? Que aquí principalmente a las mujeres les pinta un panorama lindo allá en Estados Unidos, que las van a llevar, que hay un trabajo ya específico para ellas, pero media vez salen de la patria y incluso ya cuando van por México y más que todo cuando ingresan a Estados Unidos, lo que hacen es venderla, ¿verdad? ¿Para qué? Para que vayan a un prostíbulo. O sea, esa es una forma de esclavitud también, ¿verdad? Y, por supuesto, el dueño del prostíbulo no las deja salir ni hablar por teléfono ni nada. Están totalmente aisladas del mundo y solo pueden hacer a través de las personas que llegan ahí a hacer uso de los servicios de la prostitución, ¿verdad? Así que yo se puse únicamente un ejemplo, pero no es el único, por supuesto, ¿verdad? No es el único. Bien, ¿alguna otra duda, pregunta o alguien que quiera ampliar? Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, dime.
Solo para comentarle que hace relativamente poco, de hecho, ya no se utiliza el término trata de blancas, porque realmente antes se pensaba de que nada más como se llevaban o secuestraban a mujeres blancas y bonitas, pero esa ya no es la realidad, sino que se llevan a todo tipo de mujeres de todas las razas y de todas las edades también. ¿Sí? Entonces se utiliza el término tráfico de personas. Excelente, gracias Paola, sí, gracias por la actualización que me das. Y como le digo, todos aprendemos todos los días, ¿verdad? Gracias Paola. No sabía yo que había ampliado de eso a trata de personas, ¿verdad? Ok, ¿alguien más quiere ampliar? Bien, entonces seguimos adelante. El otro es prohíbe todo tipo de tortura. Prohíbe todo tipo de tortura. Vean, ustedes, muchos de ustedes quizás ni habían nacido, pero una de las razones por las cuales se desarrolló la guerra en nuestro país es precisamente porque todos aquellos que se oponían al gobierno, ¿verdad? Y que era de conocimiento de los que dirigían el gobierno o de los que le pagaban a los gobernantes, ¿verdad? Los que se oponían para buscar un cambio social, económico y político, entonces todas esas personas las llevaban presas. Y allá adentro, en la Policía Nacional de aquella época, solo se llamaba Policía Nacional, no como ahora, Policía Nacional Civil, sino que solo en la Policía Nacional, en la Guardia Nacional, en la Policía de Hacienda, en esos cuarteles, llevaban a la gente y ahí la torturaban. Había diferentes torturas. Hay un libro de Cayetano Carpio, ¿verdad? Que se llama Secuestro y Capucha. Ahí él describe, pues si lo quieren leer, van a ver qué interesante es y da coraje, pues también todo lo que hacía a los prisioneros, ¿verdad? A los prisioneros políticos, porque a los prisioneros por delitos comunes, pues esos vivían quizás mejor y más tranquilos que los prisioneros políticos, porque a los prisioneros políticos los torturaban. Y hay gente del frente, ¿verdad? De la guerrilla, que lo denunció, ¿verdad? Ahí tenemos el caso de personas que estuvieran presas como la Guadalupe Martínez, ¿verdad? Que denunció de que ella fue torturada, me parece que en la Policía Nacional de aquella época, el mismo Cayetano Carpio, y hay un montón de personas, pues, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo, si quieren enterarse y ampliar este conocimiento sobre la tortura en El Salvador, ¿verdad? Pueden perfectamente leer ese libro. Pero no solamente eso sucede en El Salvador, ¿verdad? No solamente eso sucede en El Salvador, sino que en muchos países del mundo, y a veces son ejércitos de un país que invaden a otro y torturan muchas veces a los, a los que toman presos, ¿verdad? ¿Para qué? Los torturan para que delaten a sus compañeros, para que delaten a sus compañeros. O sea, esa tortura, pues, no solamente se aplica en nuestro país, incluso hay países desarrollados que la han aplicado, ¿verdad? Que la han aplicado y han habido denuncias al respecto de gente que ha sido torturada, ¿verdad? En la guerra de Vietnam, en la guerra de Afganistán, ¿verdad? También la invasión que hubo allí, hubo tortura, etcétera, etcétera. Ahí estamos hablando de ejércitos de una nación que invaden a otra. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta de lo que esto significa? Y la visión por lo cual tenemos que luchar, porque eso precisamente son los derechos humanos que tenemos todos los seres en el mundo. Todos nacemos libres e iguales. Prohibida la discriminación racial o religiosa. Todas las personas tienen derecho a la vida. Se prohíbe todo tipo de esclavitud. Se prohíbe todo tipo de tortura. O sea que esos son derechos humanos, que todos tenemos derecho a que no se nos torture. Bien, no hay dudas, no hay preguntas, comentarios. ¿Alguien que quiera ampliar? Seguimos con el número 6.
la persona conserva los derechos humanos donde quiera que vaya. La persona conserva los derechos humanos donde quiera que vaya. Y aquí, ¿qué es lo que estamos viendo? Con estas migraciones de toda Latinoamérica, no solo de Centroamérica, hacia Estados Unidos, que ya en la frontera. Ahí no les dan, en la frontera México, Estados Unidos, ahí no le dan esos derechos humanos que a la persona le corresponde. Donde quiera que vaya. Vean, la tierra no es de Estados Unidos, la tierra no es de Francia, la tierra no es de China, la tierra no es de El Salvador, ¿verdad? La tierra como planeta. La tierra es de la humanidad en la tierra. Y por lo tanto la humanidad tiene derecho a trasladarse de un lugar a otro. El problema es que como se dividió la tierra, precisamente, mira, se empezó a dividir en aquella época del esclavismo, en donde una tribu formaba ya sus fronteras para que otra tribu no entrara, y se entraba pues contraatacaban, ¿verdad? Entonces, de tal manera que se generaban las fronteras. Pero eso, con el desarrollo intelectual, con el desarrollo científico, con el desarrollo tecnológico, eso ya debería de haber desaparecido. Y el hombre debería transitar por cualquier parte de la Tierra. La Tierra no debería de tener fronteras, porque todos conservamos los derechos donde quiera que vayamos. Y si nosotros vamos, a ver, si es cierto que los derechos se cumplen para los latinos allá en América del Sur, no se cumplen. ¿Verdad? En Estados Unidos no se cumplen. ¿Hay alguien que ha conectado su micrófono? Ok, gracias. Si lo quiere hacer una pregunta, pues lo puede hacer. Como he dicho, ustedes me pueden interrumpir lo que yo estoy platicando, por eso les dejo libertad de conectarse, pero conéctense cuando vayan a hacer una pregunta, vayan a ampliar algo o vayan a hacer alguna argumentación. Bien, entonces como digo, la persona conserva sus derechos donde quiera que vea. ¿El derecho a qué? A los que ya vimos. A la libertad e igualdad, a la no discriminación racial y religiosa. Pero allá en Estados Unidos, allá, algunos de ustedes han ido allá hay restaurantes que dice, fíjense que en la lista aparece, no dog, no black, no latin. Primero aparecen los perros en la lista, después aparecen los negros, de raza negra, y después aparecemos los latinos. ¿Eso qué es? Discriminación, ¿verdad? Racial, discriminación racial. Todas las personas tienen derecho a la vida. ¿Cuántas personas han perdido la vida en la frontera con Estados Unidos? Millones de personas. Entonces, no se está cumpliendo. Ya lo vimos. El derecho a la libertad, o sea, prohibida la esclavitud y, por supuesto, prohibida la tortura. ¿Ustedes creen que un niño que es separado de sus padres solo porque haya entrado ilegalmente a Estados Unidos, eso no es una forma de tortura para ese niño? ¿Qué me dicen de ustedes? Separar a un hijo menor de edad de sus padres, ¿es o no es una tortura de eso para el niño? María Domínguez. María Domínguez. Vamos con la segunda. María Domínguez. Perdón, aquella fue la primera, esta es la segunda llamada. Si no contesta es porque no está conectada. ¿Verdad? María Domínguez Rivera. 3. Lo siento mucho, pero este día se le va a poner falla porque ella está conectada, pero no está presente. ¿Verdad? María José Domínguez Rivera. No está conectada. Y si estuviera conectada a las 17:24, tiene que aparecerme
en el aula virtual la justificación. Ajá, dime, María José. María José. Hola, Lick. Ajá, dime. Dígame. ¿Cuál fue la pregunta que hice? ¿Me la podría volver a repetir? Disculpe, es que el Ajá, audio me está fallando. El audio y el micrófono, por lo que veo, pues, ¿verdad? Según lo que... Porque sí, hice la pregunta, te llamé 3 veces y no respondiste. O sea que te está fallando el audio. Y si hubieras oído desde la primera vez y me hubieras querido contestar, desde la primera vez hubiera escuchado yo el problema de que te querías conectar, o sea que tenías fallas con el audio. Ojo y cuidado. Eso me da, no lo estoy afirmando, la sospecha de que alguien te avisó, mira, te está llamando el profesor, anda a contestar, ¿verdad? Buena comunicación. Acuérdense de una cosa, yo soy psicólogo. Y como psicólogo, más la experiencia de vida, aunque la tecnología esté muy avanzada, pero eso la tecnología no va a esconder las actitudes que pueda tener una persona. Bien, José María, te voy a repetir la pregunta. Dígame. Cuando allá en Estados Unidos sucede muchas veces que porque entraron ilegalmente en Estados Unidos, separan a los hijos menores de edad de los padres. ¿Consideras tú que eso es una forma de tortura o no? Tortura para el niño y tortura para los padres, ¿no? Sí, considero que sí, porque ya los niños, no importando la edad que tengan, están en un lugar desconocido. He escuchado testimonios que muchas veces los policías los maltratan verbalmente. Entonces sí, y la preocupación de los papás es por no saber cómo están los hijos y no saber si los van a trasladar a otro lugar. Y eso no es torturante, el no saber exactamente dónde están sus hijos y el que Sí, se los hayan quitado. Es torturante. Es torturante, por lo tanto, eso son torturas, ¿verdad? Y eso sí, está prohibido por los derechos humanos de la ONU. Prohibida la tortura, aquí lo dice, prohíbe todo tipo de tortura. Eso es un tipo de tortura también. Bien. Y ahí todavía se viola otro principio de los derechos humanos de la ONU, que no le respetan los derechos humanos ni a los padres de ese niño, ni al niño mismo. Y dice aquí que los derechos humanos se conservan, vaya donde vaya la persona. Toda la persona conserva los derechos humanos donde quiera que vaya. Por lo tanto, ahí se está violando. ¿Cuántos principios de lo que hemos mencionado se están violando? Carmen García Lizama. Hola, Lick. Ajá. ¿Cuántos de los derechos humanos que hemos mencionado se están violando ahí con eso? Con La ese caso libertad. que vamos de la libertad, ¿correcto? No sé, el derecho a la salud, porque pienso que si están como hacinados en un lugar Ajá, correcto. y sin una atención o un ambiente sano, bien probable que los niños o las personas adultas también pueden enfermarse. Así que pensaría yo que también la salud mental es importante y también se está violentando de esa forma. La discriminación racial, la de ahora de discriminación racial ahí. Claro que hay discriminación, solo por el hecho de ser latino no lo dejan ingresar, ¿verdad? Es una forma de tortura al niño y a sus familiares, ¿verdad? Y le están quitando el derecho de conservar precisamente los derechos humanos donde quiera que vaya. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta, algún comentario?
Gracias, Carmen María. ¿Alguna duda, algún comentario? Muy bien. Otro de los conceptos sobre derechos humanos establecidos por la ONU es que todos somos iguales ante la ley. Todos somos iguales ante la ley. Yo me voy a hacer una pregunta y aquí me van a ayudar ustedes. Cuando yo, en una de las clases pasadas, yo les mencioné, a una señora solo por haberse robado una gallina de un supermercado, le dieron 15 años de cárcel. Y ahí está todavía. Pero un presidente que se robó más de 300 millones de dólares, solo le han dado 5 años. Solo porque en términos reales, porque le dieron 10, pero por buena conducta se los han reducido a 5. Entonces, mi pregunta es, Rodrigo Granadino, están tratando con igualdad de ley a esa señora que se robó una gallina para darle de comer a sus hijos, porque sus hijos, miren, imagínense ustedes, tú también, Rodrigo, imagínate eso, que tu hijo te dice, papá, mamá, tengo hambre, y no tienes que darle. Esas personas viven en tal nivel de pobreza que en su desesperación pueden cometer cualquier delito y fueron a robar una gallina o un pollo para darle de comer a su hijo. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es posible de que al que robó, cuánto vale una gallina? Más o menos, ¿cuánto vale una gallina, Rodrigo? No sé, como $5, tal vez. ¿No? Ahí nos puede ayudar, quiero ver, Ana María Guevara. No te retires del todo. Hola, Rodrigo. hola, Sí. hola. Hola. ¿Cuánto más o menos vale una gallina? Depende del tamaño, creería yo. Pero más o Porque menos, no todas. el rango, ¿en qué anda? No sé, quizás unos 10 o 12 dólares. No, anda ahí por entre 15 y 25 dólares, anda, más o menos. Imagínense, yo no soy cocinero y se los precios y ustedes que pagan. ¿Verdad? Bien, entonces ahora vamos contigo, Rodrigo. Ok. A esa señora prácticamente por robarse 15 dólares en comida, la meten por 15 años a la cárcel. Comida para llevarle a sus hijos. Y al otro, que por picardía se roba 300 millones, lo condenan a 10 años y todavía le rebajan la pena porque dentro de la cárcel tuvo buena conducta. ¿Será aquí en nuestro país que todos somos iguales ante la ley? No. ¿Por qué? No, porque tendría que haber, primero, tendría que haber sido un juicio justo para ambos, para la señora que se robó la gallina y para la persona que se robó los 300 millones. Y tendría que haber una penalidad equitativa. Equitativo, o sea que si a ella le dieron 15 años, ¿cuánto le deberían de dar a ese presidente que está preso? Uy, no sé, de por vida quizá. ¿No? De por vida. Cadena perpetua, como le llaman, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Y es que fíjate, ¿cuáles son las consecuencias de los robos de Andes? Las consecuencias del robo de la gallina por parte de la señora es que el supermercado perdió 15 dólares, ¿verdad? Más la ganancia tal vez. Ponele 20 ya con la ganancia. Eso, pero ¿cuál es la consecuencia? Que sus hijos comieron. Es una consecuencia positiva. Pero ¿qué pasa con el que se robó esos 300 millones de dólares? Está preso. Con esos 300 millones, ¿cuántos niños en El Salvador se hubieran salvado si no han habido suficiente medicina en los hospitales? ¿No creen ustedes de que eso es un crimen, un doble crimen? Porque se robó y ese robo provocó la muerte de otras personas por la falta de medicina en el hospital. ¿Qué piensas tú, Rodrigo? Sí, ahí es como doble crimen
Bueno, el primero por el robo, ¿verdad? Y el segundo es indirectamente, pero siempre tiene que ver porque ese dinero hubiese servido que para algún proyecto social, para la reactivación de alguna área, o también para las medicinas, como usted menciona. Para la educación. De todas formas es dinero del pueblo, pues, no. Sí. Ajá. Entonces, quiere decir que aquí en nuestro país no se cumple esto que dice, y somos firmantes, que todos somos iguales ante la ley y somos firmantes. Pero ¿qué es lo que sucede con las leyes aquí en nuestro país? Profesor, ¿puedo opinar? Sí, Francisco, dime. Fíjese que el ejemplo que usted ha puesto, que es verídico, todavía le voy a poner otro más complejo en el mismo caso. Ajá. Que aquí se ha dado lamentablemente, donde los derechos humanos han sido vulnerados, pero en la máxima expresión. Por ejemplo, me recuerdo una señora también que por necesidad para darle de comer a sus hijos, hurtó, porque eso no es robo. Robo es cuando, digamos, con violencia tú tomas algo que no es tuyo, pero cuando solo lo tomas de manera discreta, que nadie se percata y todo eso, es hurto. Ok, hurtó del supermercado un par de víveres o productos de primera necesidad que no sumaban pero ni $15, no sumaban, porque era una bolsita pequeña de leche y arroz y otras cositas, azúcar y café, me acuerdo que eso era. En este súper 100% salvadoreño, que así se denomina la marca, ¿verdad? No voy a mencionar cuál, pero la detectaba el vigilante y ¿qué es lo que hizo? Fue ir a meter a la señora al cuarto de, ¿cómo está? ¿Dónde está el voltaje de energía? ¿Dónde están los transformadores? Perdón. Correcto. Y la persona murió electrocutada. Hace un par de años sucedió eso acá en Mexicanos, por cierto. Sí. Así es. Y o sea, no hubo consecuencias ni para la cadena de supermercado, ni para el vigilante, o sea, y los niños se quedaron huérfanos de madre, y si estaban pasando penurias en ese momento, imagínense ya después sin quién va a responder y garantizar todo lo demás para esos niños. Eso ha sido uno de los muchos casos. Ahora, el juego que hay entre la igualdad, que más parece una utopía, porque realmente entre digamos, este objetivo común plasmado, ya sea en la Carta de la ONU, como también en nuestra Constitución. De hecho, el artículo 3 también establece la igualdad, ¿no? entre las personas. Pero en la práctica no se aplica de manera. De hecho, los políticos lo que hacen también es aprobar leyes que de alguna manera les favorezca en caso de, y lo que vemos con este expresidente que usted nos puso como ejemplo, es claramente cómo se hace ese juego jurídico para favorecerles. ¿Por qué? Porque aquí jurídicamente está el proceso abreviado, se le conoce a esto, en el que si tú admites que has cometido un delito, o varios delitos, porque en este caso era un concurso de delitos, eran más de 40 años, que tendría que haber purgado este expresidente por todos los delitos confesados, pero pues por haber admitido, se negoció, ¿verdad? Que eso lo permite, pues, ¿verdad? Lamentablemente nuestra legislación. Entonces, con eso, pues, se favorece obviamente al indiciado en este proceso. Y como él, otros más, no solo ese es el único caso que ha sucedido y que va a seguir sucediendo mientras esté vigente esa ley. Entonces, al final, pues todo depende y las leyes se van haciendo también de acuerdo a las necesidades, digamos, de los políticos, pues que toman estas decisiones, ¿verdad? Entonces, que no debería de ser en ningún momento aprovechado este tipo de recursos cuando son
vidas, y no solo vidas, o sea, son personas que han dejado de recibir viviendas de interés con 300 millones, imagínense, si una casa de interés anda costando cerca de $15,000, ¿cuántas casas se pudieron haber hecho? ¿Cuántas escuelas? Haber invertido en educación, salud, como lo mencionaba el compañero que intervino antes que mí. Entonces, no hay igualdad, lamentablemente, y pues el que desconozcamos nosotros, los salvadoreños, el tema de derechos humanos es lo que no nos permite ni defenderlos, ni reafirmarlos, ni exigirlos, y incluso, como decía una compañera al inicio, naturalizamos la vulneración de los derechos humanos, como lo que sucedió el domingo, que quieras o no, hay muchas personas que parece increíble, pero hay personas que lo celebran, hay personas que se llama, se mofan, o lo que menos hay es empatía, solidaridad y humanismo, porque al final se tratan de personas, aunque sea como haya sido el hecho que fueron asesinadas, porque no fallecieron, fueron asesinadas, independientemente como haya sido el hecho, si unos respondieron al ataque, el otro, como haya sido, pues hubo un ataque directo y armado, y eso es un delito. O sea, aquí no hay de dónde darle más vuelta a eso. Pero lo que voy es la reacción de la sociedad. Comunidad internacional lo ha condenado. Desde la parte del Estado, pues ahí a medias se trata de justificar una acción, pero, ¿verdad? Al final, esto lo que refleja, pues, todo es lo que nos hace falta a los salvadoreños de empoderamiento para poder ir dando ese avance o tener esa perspectiva progresiva sobre el tema de derechos humanos. Cierro participación. Gracias, Francisco. Sí, no, efectivamente, ¿verdad? Y como lo dijo acá un hombre salvadoreño, muy reconocido mundialmente, Monseñor Romero, la ley, la justicia, solo muerde al descalzo. Y eso es bien cierto. Ahí estamos viendo con esos ejemplos. ¿Ya? De 40 años, como tú dice Francisco, que le corresponderían a ese expresidente. Se lo han reducido a 10 y de 10 se lo van a reducir a 5 por el simple hecho de que los abogados que él pagó hicieron uso de aquellas cuestiones que la ley permite y que en ese tipo de hurto, como dices tú, ¿verdad? Malversación de fondos en el caso del Estado o robo directamente, eso debería de considerarse como un error, no sé cómo se le llama en derecho, yo no soy muy especialista, pero eso debería de considerarse de lesa humanidad. Porque aquí lo acabamos de ver como ese ejemplo, con 300 millones de dólares. ¿Cuánto se hubiera hecho? Escuelas, refuerzo para que las personas comenzaran a desarrollarse en sus trabajos, medicina en los hospitales o mejoras de los hospitales, etcétera. Entonces, esos para mí deberían ser considerados como crímenes de lesa humanidad. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Alguien que quiera tener más participación sobre este principio de que todos seamos iguales ante la ley? Y no como sucede en nuestro medio, ¿verdad? Que la ley muerde solo al descalzo, ¿verdad? La justicia en nuestro país solo muerde al descalzo. Y eso sucede en el mundo también, pues, ¿verdad? Ya vamos a ver más ejemplos más adelante. ¿No hay comentarios? Bien, sigamos. Todas las leyes deben proteger tus derechos humanos. O sea que cualquier ley que se haga debe ir encaminada, en primer lugar, como un objetivo, velar por los derechos humanos de las personas. Todas las leyes deben de buscar proteger los derechos humanos de las personas. Pero aquí, como lo vimos, no, ¿verdad? Aquí el derecho a la libertad fue vulnerado para esa señora por $15. Y el otro, que tenía la obligación de estar ahí 40 años, se lo reducen prácticamente a 5 años, en términos reales. Entonces también, pues, en nuestro país las leyes se hacen
¿Para quiénes? Para los que tienen la capacidad de llevarles el maletín negro, como se ha hecho hoy, propaganda, ¿verdad?, a los diputados para que aprueben las leyes a la medida de los que tienen la capacidad de pagar ese maletín negro. O en la medida de los patrones que pusieron a sus diputados allí en la Asamblea Legislativa. Pero no es igual para todas las personas y no protege a todas las personas. ¿Verdad? Bien, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No hay. Si hay, me interrumpen, por favor. Dime, Walter Rivera. Ante este tema, Lick, yo considero que hay un pequeño punto que realmente queremos ignorar, pero es algo que hay que fomentar. Realmente considero yo que las leyes no, con respecto y comentando por lo que usted ha mencionado, considero que parte de la culpa de lo que pasa aquí legalmente es también de nosotros mismos. Sí. Porque si usted se fija, nosotros no tenemos mucho interés por velar qué leyes están proponiendo, ¿verdad? Podemos ahorita ver qué ley han propuesto, por ejemplo, para el día, la próxima semana, y probablemente nadie sabe. Muchas de las cosas que también se han dado legalmente, también nosotros hemos hecho ojo pacho, como dicen. Y mientras hagamos eso, siempre van a haber gente que va a adelantarse, pues. Va a haber sus necesidades primero. Si no fomentamos el interés hacia el derecho, que es creo que uno de los problemas más grandes de El Salvador, no vamos a modificar nada. Se va a mantener incluso la corrupción a un nivel más grande, tal vez, o más amplio, por el hecho de que a nadie nos interesa. Día a día pasamos desapercibidos y tenemos nosotros incluso las mismas herramientas para poder manifestar qué es lo que deseamos y no las ocupamos. Y cuando ya nos viene a afectar algo, solo nos queda que quejarse. También tenemos que ver que el malo no va a actuar si nosotros, el malo va a actuar. Si los buenos no hacemos nada. Y si nosotros los buenos no hacemos nada. Entonces considero que siempre como hay un derecho, hay también una obligación, y creo que si queremos que se nos respeten tanto nuestros derechos, también nosotros tenemos que poner interés hacia ellos. Sí, Walter. Opinión. Sí. Gracias, Walter. Tienes bastante razón en lo que te digo, pero recordemos lo que el ejemplo que yo ponía ayer. Cuanto más ignorante un pueblo, más sometido. Y una de las maneras para sacar a la gente de que realmente exija sus derechos, como tú lo mencionas de otra manera, para que exija sus derechos, primero tiene que conocerlos, pero si no puede ni siquiera leer y escribirla, ¿cuánto es el porcentaje de analfabetismo en nuestro país? Gente que ni siquiera ha cursado el primer grado. Entonces, ¿cómo va a exigir sus derechos si no los conoce? Si los va a conocer a través de la educación. Pero ¿por qué es que no le han apostado a la educación todos estos gobiernos? Precisamente por eso, para que la gente se mantenga ignorante. Por eso, para que la gente se mantenga ignorante. Entonces, eso es parte de la responsabilidad de nosotros que estamos desarrollando nuestro intelecto de una forma organizada, ¿verdad? Estamos desarrollando nuestro conocimiento de una forma organizada. Es responsabilidad de nosotros velar y luchar por los intereses de aquellos que no saben cuáles son sus intereses, por aquellos que no saben cuáles son sus derechos. Entonces nosotros tenemos una mayor responsabilidad. No necesariamente tiene que ser en base a las armas esa lucha. No necesariamente, ¿verdad? Hay muchos mecanismos. No necesariamente tiene que hacerse a través de la guerra. Hay muchos mecanismos. Bien, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Ok, seguimos adelante. Si tienen ahí, por favor, me interrumpen. Nadie podrá ser detenido arbitrariamente, preso ni desterrado. Nadie de una forma arbitraria.
Pero todos esos salvadoreños, hondureños, guatemaltecos y latinoamericanos que van a Estados Unidos, cuando los cogen presos y los mandan de regreso, los cogen presos y son desterrados. Los detienen solo por el hecho de querer entrar a Estados Unidos. Usted pone el ejemplo de Estados Unidos porque aquí está más cercano y por supuesto donde acá en nuestro medio se da, lo percibimos de mejor manera, porque esto no solo se da de Latinoamérica hacia Estados Unidos, también vemos de África hacia varios países de Europa. O sea, no es algo solamente propio de Latinoamérica, es de los países dependientes y subdesarrollados, que ni siquiera están en vías de desarrollo, no que están subdesarrollados, que buscan, la gente busca un mejor nivel de vida, que sus países no se lo pueden dar. ¿Por qué? Por la misma corrupción que existe dentro de ellos. O porque los países grandes y poderosos se llevan la materia prima para industrializarla a ellos, ¿verdad? Se la llevan bien barata y la vienen bien cara. Y el ejemplo es, ¿cuánto le cuesta hacer una camisa a las maquilas aquí en El Salvador con los sueldos que pagan? ¿Cuánto les cuesta? Pero cuando nos viene de regreso, ¿a qué precio nos viene esa camisa? Entonces, ¿qué es lo que hacen? La mayor riqueza que nosotros tenemos, que es la fuerza de trabajo, pagan una tontera por eso. Pero cuando viene de regreso, viene bien caro, ¿verdad? Entonces, esos son ejemplos en los cuales nosotros podemos ver de que no existe igualdad ante la ley, no existe derechos humanos donde quiera que se vaya, y adicionalmente nadie puede ser detenido arbitrariamente, preso ni desterrado de forma arbitraria, ¿verdad? Nadie puede ser arbitrariamente detenido, preso o desterrado, y eso lo estamos viendo a diario acá en nuestro país. ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Ok, bien, les voy a mostrar en este momento, yo acabo de bajar la asistencia para que vean ustedes. Aquí está la asistencia. De este momento. Por ejemplo, Alicia Raquel Ayala Castillo se unió a las 16:53 de la tarde, o sea, faltaban 7 minutos para las 5 y todavía se encuentra en clase. Pero en cambio tenemos acá a Ricardo Alejandro Vázquez. Entró a las 5:07 y abandonó a las 5:37. Él ya no volvió a luchar por ingresar, como lo hicieron otras compañeras o compañeros, ¿verdad? Como por ejemplo, como lo hizo Adriana aquí, mira. Ingresó faltaban 4 para las 5. A las 5:08 se salió y a esa misma hora se volvió a conectar y continúa conectada. O sea, tiene que estar control. Si ustedes estuvieran en el lugar, ¿qué le pusieran a este compañero que solo estuvo media hora en clase? ¿Qué le pusieran? ¿Que asistió o que no asistió? Yo lo que hago es reportarlo de esta manera. Sí, dime. Licenciado, Sí, nuestro compañero Ricardo tuvo un problema y se tuvo que unir a una reunión de su trabajo, por eso abandonó la clase. Pero él no me comunicó nada. Él le va a enviar un correo a usted. Vaya, ok, excelente, está bien, ¿verdad? Pero lo pongo como ejemplo, pues, no era la intención hacer eso, ¿verdad? No que como un ejemplo, pues desgraciadamente fue el primero
que encontré. Pero ven ustedes cómo controlo. ¿Y qué es lo que hago yo? Miren. Esta persona, el 25 de enero, solo estuvo 15 minutos en clase. Claro, excelente, porque el 26 y ayer estuvo en toda la clase, pero en la primera clase solo estuvo 15 minutos. Esta otra persona solo estuvo 11 minutos. Esta otra persona, el día martes de la semana pasada, 12 minutos. Y este es el control que yo llevo, y este es el que yo paso a la universidad. Allá ustedes si quieren seguirlo haciendo. Bien. Creo que con esto pues concluimos la clase de este día. Les agradezco mucho la atención.